Telecontacto, la nueva era de la televisión. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Muy buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, primero le damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta noche con usted en su programa Soluciones Médicas, Canal 57. Manasés, buenas noches. Buenas noches, Alessandra. ¿Y qué tenemos para hoy? Sí, agradecemos al Altísimo que nos permite una vez más estar ante todos nuestros amables televidentes. Tenemos un programa que yo sé que va a ser de sumo interés para toda la población dominicana. Ya está con nosotros en cabina el doctor Rubén Blanco. El doctor Rubén Blanco Díaz es un neurofisiólogo y vamos a hablar del síndrome de apnea del sueño. Así que vamos a hablar de trastorno del sueño. También tenemos un comentario que es muy edificante para toda la población dominicana y es la noticia el lunes de que fueron eliminadas de los hospitales públicos del país la tediosa cuota de recuperación. Tenemos un comentario en cuanto a eso y tenemos otras reflexiones que yo sé que ustedes van a disfrutar. Así que no se muevan de ahí, que Soluciones Médicas ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Filipenses 4. En esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Dios es maravilloso. Jesús está vivo y te ama. En esto pensad. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación, construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T. La forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo, moderna unidad de colpocostía, papá Nicolau, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809
879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral, Dr. Adriano Pérez. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Para manejo de su salud y los suyos basado en la educación, prevención, diagnóstico, evaluación y rehabilitación de determinadas enfermedades del sistema nervioso central, periférico y vegetativo, además cirugía especializada, tome hoy la decisión de vivir saludable. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano, en Clínica Corominas Santiago, calle Restauración número 57, séptimo piso, y Centro Médico Cibao UTESA, avenida Juan Pablo Duarte 64. Dr. Francisco Díaz, neurocirujano. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, muy buenas noches, amigos televidentes. La verdad que el lunes 5 de esta semana la población dominicana se sintió regocijada al ver en los diarios de circulación nacional la noticia de que el ministro de Salud Pública había clausurado una caja en uno de los hospitales públicos de Santo Domingo, y con esta clausura de esta caja en este hospital estaba anunciando al país que eliminaba la tediosa cuota de recuperación de todos los centros públicos del país. Desde que se inició el sistema de seguridad social hace 12 años, nosotros como colegio médico venimos peleando y exigiéndole al gobierno que cobrarle más de 600 millones de pesos que se recaudaban anualmente a los pobres del país era injusto. Nosotros veíamos las calamidades y toda la angustia que tenían que pasar los pacientes en los hospitales, en especial en nuestro Cabral Ibáez, cuando por deficiencia de los servicios que allí se ofrecían, estos pacientes tenían que recurrir a los pequeños recursos que tenían a fin de hacer estudios complementarios y otras veces análisis para poder mantener y ver la estabilidad de sus pacientes que estaban ingresados en estos centros. Con esta medida que el presidente Danilo Medina y el ministro de Salud Pública se sintonizan con el pueblo, y nosotros aquí en Soluciones Médicas saludamos esta medida y creemos que es una de las medidas que va a afianzar el gobierno del presidente Medina, nosotros nos sentimos sumamente contentos. Pero hay un problema, y es que nosotros como colegio médico, nosotros como en Soluciones Médicas, vamos a estar de cerca para vigilar que no solamente se haya quitado, que se haya eliminado la cuota de recuperación de los hospitales, sino que también los servicios se den, porque no es el hecho de que hayan eliminado la cuota y entonces no haya de nada para que los pacientes puedan hacerse sus análisis, sus estudios de gabinete, de rayos X, tomografía. Nosotros nos apersonamos al Hospital Cabral Ibáez y fue de grata satisfacción ver cómo pacientes que antes se le cobraban 1.700 y 1.500 pesos por una tomografía, se le estaba haciendo esta semana estos estudios gratis. Yo creo que enhorabuena, nosotros recibimos esa medida del presidente Medina y del ministro de Salud Pública, y nosotros les exhortamos a esto, que aumenten la subvención que dan a los hospitales, que es insuficiente, a fin de que los hospitales puedan dar el servicio a los pobres que tanto lo necesitan y que tanto han sufrido
los estragos de un sistema de seguridad social que todavía no empieza a funcionar como debe ser. Así que nos sentimos contentos. Continúen con Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño es un trastorno común en el que la persona que lo sufre hace una o más pausas en la respiración o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Las pausas pueden durar entre unos pocos segundos y varios minutos. A menudo ocurren entre 30 veces o más por hora. Por lo general, la respiración vuelve a la normalidad, a veces con un ronquido fuerte o con un sonido parecido al que una persona hace cuando se atraganta. Casi siempre la apnea del sueño es un problema crónico de salud que altera el sueño. Por esta razón, el sueño es de mala calidad y se siente cansancio durante el día. La apnea del sueño es una de las principales razones por las cuales una persona puede sentir mucho sueño durante el día. Sí, después de esta reseña que acaba de leer la doctora Espinal, ya todo está listo para que nosotros demos la bienvenida a nuestro invitado de la noche. Tenemos con nosotros al doctor Rubén Blanco Díaz, quien es neurofisiólogo, hizo neurología en nuestro país en el Hospital Salvador Begotier en Santo Domingo. Posteriormente, el doctor fue a Francia y estuvo 4 años allá en la Universidad de Lyon, en Francia, también en otra universidad de París, donde hizo trastorno de sueño, donde hizo enfermedad de sueño. Así que es un honor para nosotros recibir en esta noche al doctor Rubén Blanco Díaz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación extendida a su programa tan prestigioso, al doctor Manasés Peña y a la doctora Alessandra Espinal. En esta noche vamos a tocar un tema muy importante porque muchas veces es una enfermedad que pasa desapercibida porque los síntomas son atribuidos a cansancio o a otro tipo de alteración que no es tan relevante. Doctor, ¿y en qué consiste el sueño normal? Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de la apnea, sí. Sí, del sueño normal. Bien, primeramente vamos a comenzar describiendo lo que es un sueño normal. Un sueño no es más que un estado fisiológico donde hay una deprivación del nivel de vigilancia. Este tiene varios estados. Hay un estado 1, 2, 3 y algunos libros incluyen el 4 en las clasificaciones anteriores y también el sueño paradójico o sueño de movimientos oculares rápidos. El estado 1 o estadio 1 del sueño se caracteriza por una fragmentación del ritmo alfa a nivel del electroencefalograma. Hay una disminución de la tensión arterial y la frecuencia respiratoria y cardíaca y posteriormente aparece un ritmo más lento que se describe como ritmo teta, que va entre una frecuencia entre 4 a 7 Hz. Posteriormente tenemos el estado 2. En este estado se sustituye por ondas más lentas. Aquí hay una disminución mayor de la frecuencia respiratoria, cardíaca y de la tensión muscular, la cual se conserva aún todavía en este estado. Posteriormente tenemos el estado 3, que en las nuevas clasificaciones es el estado 3. Anteriormente se incluía 3 y 4. Entonces, en este estado es lo que llamamos el sueño profundo. Aquí tenemos la mayoría que está compuesto por ondas lentas de tipo delta, de baja frecuencia, y es lo que llamamos el sueño reparador. Aquí es donde descansamos realmente. ¿Esa es la parte más larga en tiempo del sueño o no tiene nada que ver? Si en sentido, le pregunto, por el lenguaje popular, es decir, todo lo que usted nos acaba de explicar, en el sueño normal, Sí. ¿cómo se ubica todo ese evento? ¿En qué tiempo alcanzamos nosotros, por ejemplo, esas 3 etapas de sueño? Lo normal, ¿verdad?
hay que decir también que falta la descripción del sueño paradójico, que es la parte final que viene. Este se caracteriza por una atonía muscular y en el mismo tenemos la reaparición de un ritmo cercano al ritmo de despertar o al ritmo alfa. En este influye, y es muy importante para la maduración del sistema nervioso central en el caso de los lactantes. Entonces, durante la noche ocurren diferentes ciclos de sueño, que van entre un periodo entre 90 a 100 minutos aproximadamente, si hacemos 4 a 6 periodos de sueño durante la noche. Ese proceso entero que usted explicó ocurre Exactamente. de 4... Y cuando la gente dice que tienen un sueño muy superficial, ¿qué hace eso? Así que se levantan de nada, ¿no duermen profundo entonces? Eso quiere decir que son personas que se quedan en los estados primeros del sueño, que no llegan a profundizar el sueño, y por esto ellos sienten que su sueño no es reparador, que no pudieron tener el descanso necesario que necesita una persona en este caso. Sí, cuando hablamos entonces de trastorno del sueño o del síndrome de apnea del sueño, Sí. ¿de qué estamos hablando y cuál es la incidencia en la población mundial de esta enfermedad? Bien, estamos hablando de una enfermedad que, como dijo la colega anteriormente, se caracteriza por pausas respiratorias. Estas pausas tienen la característica de que son aproximadamente 10 segundos para poder describirla. Pero eso es mucho. Sí, porque si no tiene 10 segundos no podemos hablar de apnea. Okay. Debe acompañarse de otros criterios también, que son la desaturación a nivel sanguíneo y un arousal acompañando la apnea. ¿Un arousal? ¿Qué Un es eso? arousal es un micro despertar, la Ok. traducción en español. Ok, entonces, ¿cuál es la incidencia en la población mundial? ¿Es muy frecuente esta enfermedad? Sí, esta enfermedad es mucho más frecuente de lo que las personas piensan, porque muchas veces es subdiagnosticada, porque los médicos no tienen mucho conocimiento sobre la misma, y a nivel de atención primaria no hay el entrenamiento necesario para hacer muchas veces el diagnóstico. Se estima que en Estados Unidos actualmente padecen entre unos 4 a 18 millones de personas de un síndrome de apnea del sueño leve o moderado. 18 millones de Sí, personas. aproximadamente. Pero eso es mucho. Sí. ¿Y esa gente andan en la calle manejando con todos esos problemas? Esos son los que tienen el síndrome leve a moderado, porque los que tienen el síndrome severo son una cantidad menor. Se ubican entre 1.8 millones a 4 millones aproximadamente. Doctor, ¿y a qué edad es más frecuente que se ve ese evento? Regularmente en las edades más tardías podemos tenerlo más fácil, pero puede verse en cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez. ¿Y qué repercusión puede traer el hecho de que una gente tenga esa condición? ¿Puede contrarrestar con la vida de una persona esa apnea? Claro que sí, tiene muchas repercusiones a nivel de todo el sistema orgánico, porque puede tener repercusiones cardíacas, puede provocar arritmias, puede provocar infartos, puede provocar alteraciones en las arterias coronarias, también puede provocar una diabetes secundaria, porque hay una liberación de adrenalina anormal durante la noche, y entonces se estimulan otro tipo de procesos que provocan una resistencia a la insulina, y esto provoca entonces secundariamente una diabetes de tipo 2. Bien, señores. También los accidentes cerebrovasculares son más frecuentes en este tipo de personas, y durante el día los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito también. Tenemos Claro. una llamadita en el aire. Saludos, buenas noches. Sí, yo quería preguntarle al doctor que ¿por qué yo no duermo la noche? Tengo un par de meses que pasa así, duermo 15 y 20 minutos y así amanezco durmiendo y despertando. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tienes? 50. 50 años. 50 años. Lo primero es que ella está refiriendo que tiene insomnio. Es una cosa diferente a apnea del sueño, porque la apnea puede provocar insomnio. Eso debemos establecerlo primeramente. Ante una persona que tiene insomnio, lo primero que hay que hacer es evaluar su higiene de vida. ¿Qué hace esa persona antes de dormir? Come comidas abundantes, tiene una habitación adecuada para dormir con una temperatura adecuada. Recuerden que para conciliar un sueño reparador, la temperatura debe ubicarse entre 18 a 23 grados. Si la temperatura es mayor o menor, el sueño no va a ser reparador. O sea que en estos tiempos de calor la gente duerme menos. Si no tiene aire acondicionado en su habitación, sí. Si Duerme no tiene menos. un climatizador que adecue la temperatura necesaria en la habitación, sí. Entonces, eso es importante a tomar en cuenta. La habitación es un lugar sagrado para hacer dos cosas, para el sueño y para tener el acto sexual con su pareja. No es un lugar para ir a ver televisión ni para estar O leyendo sea que hay que libros. sacar el televisor. Saquen el televisor. Hay que sacar el televisor de la habitación. Es lo más recomendable.
Okay. Muchas veces las personas que sufren de insomnio lo que tienen es una mala higiene de sueño, una mala higiene antes de irse a acostar, y por eso no pueden conciliar su sueño. Son personas que, por ejemplo, tienen luces muy intensas en la habitación, tienen mucho ruido a su alrededor y todo esto perturba su sueño. O se dan su comida, se van a comer La su comida yarao para el monumento. La a las comida 10 de la suculenta. noche. Exactamente. Entonces todo eso influye en que tenga sueño. Claro que sí, porque nosotros estamos regulados por un ritmo circadiano, que depende de factores exógenos y factores endógenos. Los factores exógenos son como la alimentación, la adaptación a la luz externa. Los factores endógenos están dentro de nosotros, en un lugar en nuestro cerebro que se llama hipotálamo, en el área preóptica. Eso es lo que llevamos de control interno todos. Entonces, cuando hay un desbalance o desequilibrio entre los factores externos e internos, se provoca una alteración con el sueño. Doctor, algo importante, ¿cuáles factores favorecen a que una persona tenga una apnea del sueño, o eso es algo espontáneo, sin ninguna asociación? Bien, se han asociado múltiples causas etiológicas a esta enfermedad. Tenemos causas estructurales y causas no estructurales. Entre las causas estructurales tenemos, por ejemplo, las alteraciones craniofaciales, las alteraciones a nivel de la faringe, también las alteraciones a nivel de la mandíbula, como la micronatia y la retronatia. ¿Qué es eso, doctor? Eso es una disminución del tamaño de la mandíbula. La persona tiene una retropulsión de la mandíbula, entonces esto hace que en el sueño la respiración sea más dificultosa. Además, la macroglosia, que es el aumento del tamaño de la lengua. Esto impide también que uno tenga una respiración, un intercambio gaseoso normal en la noche. ¿Y la amigdalitis crónica? Ese es un punto muy importante, porque, por ejemplo, las personas que tienen tonsilas muy grandes, es un punto que está en discusión. En algunos estudios dicen que se refleja un aumento de la probabilidad de tener esta enfermedad, otros dicen que no. Es un punto que está actualmente en discusión, pero sí se ha relacionado que el aumento de las tonsilas y las adenoides puede provocar una mayor propensión a tener la enfermedad. ¿La obesidad, doctor? Claro que sí. Ahora voy entonces con los que son los factores no estructurales, como le había dicho anteriormente. Tenemos la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30. También cuando tenemos una persona de un cuello largo y muy copioso, que tiene más de 43 centímetros en el caso de los hombres y más de 37 en el caso de las mujeres. La obesidad mórbida también presentada a nivel de la grasa abdominal, que provoca una alteración en el ciclo respiratorio durante la noche. ¿Y el embarazo? En el embarazo se puede ver también la apnea del sueño, por una alteración a nivel de la ventilación pulmonar que es propia del embarazo. Sí, amigos televidentes, estamos en su programa Soluciones Médicas. Ustedes tienen un número en pantalla, el 809-570-0264 y el 829-575-5700, para que puedan dirigirnos sus preguntas. Tenemos una llamadita. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy llamando porque yo quiero saber qué yo puedo hacer con mi esposo, porque él no me deja dormir de noche con roncando cadera, y yo no aguanto más, lo pongo a boca abajo, le subo la cabeza. Gran doctor, gran doctor. Nada. Que usted me sugiere que si es para llevarlo, si hay que llevarlo a donde un médico o algo. Muy buena pregunta, buena pregunta, señora, sí. Bien, el ronquido es uno de los síntomas también que se relaciona a la apnea del sueño, pero no necesariamente una persona que tiene ronquidos va a tener esta patología. Si son continuos, no. No, es que para hacer una apnea tiene que haber pausas respiratorias también. Regularmente la mayoría de los seres humanos tienen algún nivel de ronquido durante la noche. Otros lo presentan de una manera más severa, como quizás es el caso del señor. En su caso había que evaluar por qué se está produciendo el ronquido. Si él tiene una anomalía anatómica en sus vías respiratorias que le impide el intercambio normal de aire durante la noche, o si en realidad está presentando un síntoma que puede ser el debut de una apnea del sueño. Hay que hacer una evaluación anatómica primero para ver que no haya una causa que lo esté produciendo, y luego entonces ir detectando las otras etiologías que podían provocarlo. Así es. Señores, estamos hablando de trastorno del sueño, del síndrome de apnea del sueño en su programa Soluciones Médicas. Ustedes pueden dirigirnos sus preguntas a través de los números que aparecen en pantalla, a través de las redes sociales. Pueden dirigirnos en nuestra página de Facebook y Twitter en el usuario @solucionesmedic1. Doctor, hay una pregunta que nos hacen por aquí en redes sociales, se parece mucho a la otra, pero esta paciente nos dice
que su esposo es ronca y algunas veces dura unos segundos sin roncar y ella se asusta porque ella piensa que se murió. Es probable que esté haciendo apnea del sueño. Ese Entonces, es un paciente que tiene la probabilidad de estar haciendo una apnea del sueño. En ese caso sería bueno que el paciente contacte para que se haga un estudio polisonográfico durante la noche. ¿Polisonográfico? ¿Qué es eso, la polisonografía? La polisonografía es el estudio completo que abarca el sueño. Este tiene que ver con la actividad cerebral registrada a nivel de un electroencefalograma, la actividad ocular por los movimientos oculares que se producen durante el sueño REM, que es el oculograma. También este tiene un componente de un electromiograma para ver la actividad muscular, porque en el sueño paradójico, por ejemplo, vamos a tener una atonía muscular. Tiene unos captores también para la diferencia de oxígeno a nivel nasal y hay también lo que en francés se llama sangles, o son una especie de bandas que se colocan a nivel abdominal y torácico para ver la diferencia de presión que se produce durante las respiraciones. O sea, un estudio completo que va a evaluar la parte del sueño, la parte de la respiración, la parte muscular y también incluye un electrocardiograma al mismo tiempo para ver las variaciones cardíacas que presenta el paciente y también le realizamos en ese momento una prueba de la saturación de oxígeno a nivel periférico. A nivel periférico. Tenemos una llamadita. Sí, Saludos. Buenas noches. Sí, no, solo es para felicitarle por tan interesante programa, doctor Peña. Le habla el doctor Díaz, Máximo. ¿Cómo están? Bien, bien, Máximo. Gracias. No, gracias. para felicitarle de verdad, porque es muy interesante el programa que llevan a cabo y nos informa y se dan informaciones puntuales a la población en sentido general. Y un abrazo para Rubén, Máximo Díaz le habla a Rubén, que mucho tiempo sin verle. Bien. Hacia adelante, doctor Espinal, felicidades a ustedes. Bien, gracias. Amigos televidentes, estamos en su programa Soluciones Médicas, 570-0264, 829-575-5700. Doctor, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un paciente? Usted habló de polisonografía. ¿Hay otros métodos diagnósticos que, hay que auxiliarse para entonces diagnosticar? Ante todo es la clínica. Somos médicos, primero, debemos hacer un interrogatorio del paciente basado en los síntomas diurnos y los síntomas nocturnos que presentan este tipo de pacientes en esta enfermedad. Los síntomas nocturnos se caracterizan por las apneas que ocurren durante el sueño, las pausas, que en eso nos ayuda el compañero o la compañera que esté al momento con el paciente. También el paciente puede presentar lo que se llama nicturia, que es un aumento de la frecuencia urinaria durante la noche. Esta se produce por una liberación de una sustancia que se encuentra en nuestro corazón, que se llama péptido natriurético trial, que se libera en mayor proporción en este tipo de pacientes. También los ronquidos, es una de las características típicas que tienen los pacientes. Estos pacientes también tienden a moverse mucho durante la noche porque no se sienten cómodos, porque su sueño no es reparador y tienen múltiples despertares durante la noche y esto hace que el paciente se sienta muy cansado al otro día. Entonces ahí entramos a lo que son los síntomas diurnos. El paciente tiene la sensación al día siguiente de que no ha dormido, de que no ha descansado, porque ha despertado muchas veces durante la noche. También el paciente puede tener un estado confusional matinal durante la mañana y trastornos de memoria y del humor. Y otra cosa muy importante que se relaciona al síndrome son los trastornos de la libido y de la impotencia sexual en el caso de los hombres, que muchas veces los hombres acuden a un urólogo porque tienen impotencia, pero necesariamente no tiene que ser una causa urológica, sino neurológica o del síndrome de la apnea del sueño que está trastornando su sistema y esto hace que tenga este problema. Doctor, usted nos trajo unas imágenes que nos reflejan cómo se ven los estudios, pero esta la vamos a ver luego de una pausa que vamos a hacer ahora. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta.
Saca el obeso que hay dentro de ti. Decide rebajar hoy con las gotas de HCG y Azo-T, la forma más natural y sin complicaciones para rebajar. Llama ahora mismo al 809-879-5878. Resultados garantizados. Centro de Diagnóstico por Imágenes Clínicas Cediclin. Sonografía especializada, Doppler Color, rayos X, laboratorio automatizado, fisiatría y medicina del dolor. Además, psicología clínica infantil y de pareja. Cediclin acciona bajo la dirección clínica del doctor Manasés Peña. Estamos ubicados en la calle Cuba, esquina Las Carreras, edificio número 28 con el teléfono 829-582-3535. Cediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. En el Instituto Materno Infantil y Especialidades está la Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Contamos con la más alta tecnología en diagnóstico de las enfermedades de la mujer, consultas prenatal y seguimiento de embarazo. Moderna unidad de colpocostía, papá Nicolao, captura híbrida para el virus del papiloma humano y sonografía. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Estamos en la suite 505 con el teléfono 809-581-4445, extensión 5505 y al móvil 809-879-6040. Aceptamos todos los seguros médicos y tenemos planes económicos para pacientes de escasos recursos. Unidad Ginecológica Integral Dr. Adriano Pérez. Usted puede encontrar los servicios del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo, tercera planta del edificio profesional Instituto Materno Infantil y Especialidades, en la suite 305, donde le ofrecemos un servicio especializado con calidad y humanismo. Tratamos enfermedades renales, la vía urinaria, de la próstata, trastornos de la erección y fertilidad masculina. Realizamos además procedimientos endourológicos. Consultorio del doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. Teléfono 809-581-4445, extensión 5308. De lunes a viernes en horario de la mañana y de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos. Consultorio doctor Miguel Adonis Mejía Díaz, urólogo. La doctora Alexandra Espinal en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs te ofrece los servicios personalizados de dermatología clínica basada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel, cabellos y uñas. Realizamos procedimientos quirúrgicos menores. Para el mejor cuidado y la belleza de tu piel, en nuestra cabina de cosmetría realizamos una gran variedad de procedimientos estéticos. En nuestra unidad capilar contamos con un equipo de profesionales entrenados por especialistas reconocidos a nivel mundial en el área de microtrasplante capilar. Haga su cita de lunes a viernes en horarios de la tarde al 829-947-2222, extensión 8504, Homs, Suite 504. Doctora Alexandra Espinal, soluciones dermatológicas y estéticas. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Sí, aprovechamos la oportunidad para felicitar de manera formal al grupo, al equipo del Centro Urológico del Cibao, que ayer hizo una actividad preciosa en Los Montones, dando la bienvenida a los nuevos integrantes, el nuevo grupo de urólogos que formaron a ser parte del staff del Centro Urológico del Cibao. Felicidades y le auguro muchos éxitos. Doctor, seguimos con usted. Muchas gracias. Las imágenes, para que usted nos explique de qué se tratan esas imágenes, por favor. Ok. Bien, en la primera imagen, ahí lo que hace, hay un resumen de lo que le había mencionado anteriormente de los diferentes estados de sueño. Vemos qué ocurre a nivel de los diferentes parámetros que se están midiendo. El electroencefalograma, el electromiograma, los movimientos oculares, la presión arterial, el pulso,
y también a nivel de la respiración. Vemos que en el estado 1, en el electroencefalograma se caracteriza porque todavía persiste un ritmo alfa que luego va a comenzar a fragmentarse. A medida que va entrando en un sueño más ligero y profundo, la frecuencia del ritmo se va convirtiendo en teta hasta posteriormente llegar a una frecuencia delta. En el sueño paradójico, al contrario, vamos a tener que esa frecuencia va a acercarse al ritmo de despertar nuevamente. Vemos que a nivel del electromiograma tenemos un tono aumentado durante el momento que el paciente está despierto, porque es normal. ¿Es un estudio normal, doctor? Sí, entonces, no, es más para mostrar los estados diferentes, qué es lo que debemos encontrar. Y como ustedes pueden apreciar, en el sueño paradójico donde dice SP, hay una atonía muscular, es la línea plana que está ahí. Quiere decir que eso indica que hay un sueño paradójico en ese momento. Luego vemos cuáles son los cambios a nivel de la presión arterial. Tenemos que en el estado 1 y 2 hay una disminución, luego en el sueño paradójico comienza a aumentar relativamente. También podemos apreciar los cambios que ocurren a nivel de la respiración, como ustedes pueden notar en la parte inferior. La siguiente imagen, por favor. Aquí vemos el registro de una poligrafía. Ahí estamos viendo los diferentes parámetros que se miden a nivel de la presión torácica, abdominal y la saturación. La siguiente. A continuación vamos a ver dos ejemplos de lo que es una apnea central y una apnea obstructiva, porque debemos hacer la diferencia. La no central solamente, neurológica. Exactamente, es por una causa neurológica, por una alteración del centro respiratorio, pero también puede ser provocada en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que es el prototipo de este tipo de enfermedad. Orgánica, entonces. Sí, no tiene que ver con una causa obstructiva anatómica en este caso. Perfecto. Entonces, la diferencia se basa en lo siguiente, que durante la apnea central no hay movimiento torácico ni abdominal porque nada se mueve. En la apnea obstructiva, como hay una lucha por vencer esa resistencia que ofrece la vía respiratoria superior, entonces sí vamos a tener una presión increciendo de la parte torácica y abdominal. La siguiente imagen. Este es un ejemplo. Aquí vemos cómo se realiza el estudio de la polisomnografía, que también es llamado Holter polisomnográfico. Ese estudio, entonces, ese que va a intentar durmiendo no se entera. ¿Ese es el estudio? Exactamente. ¿Me está explicando? Hay diferentes métodos, se puede realizar en la casa, se puede realizar durmiendo en un centro clínico, pero regularmente uno prefiere hacerlo en un centro clínico por el riesgo de los daños que pueda sufrir el aparato y que no todo el mundo tiene esa capacidad para cuidarlo como es necesario. Sí, ese paciente está sentado ahí, doctor. Sí, es un paciente que ya se le ha instalado. Okay. Aquí lo que vemos posteriormente es a nivel del tratamiento, que no hemos hablado de eso. ¿Ese es el tratamiento? Depende. En el caso de la apnea obstructiva, por ejemplo, como en este caso... ¿Es una maquinita como de oxígeno? Exactamente, es una maquinita que aplica presión positiva, se llama CPAP. Esto va a proveerle al paciente una presión positiva en las vías aéreas y esto va a mejorar su flujo y su intercambio respiratorio durante la noche. Vemos también que es dramático como el paciente te refiere al día siguiente que siente una mejoría neta porque su sueño es de buena calidad. Doctor, entonces mire, yo no entendí, el estudio se hace paciente dormido en su cama, en una cama X. En una cama. Y entonces se le instalan todos los dispositivos y se evalúa toda la noche. Exactamente. ¿Quién lo hace eso? Eso, por ejemplo, en un centro de sueño. ¿Dónde? ¿Aquí hay? Me parece que sí hay un centro aquí, pero también va a haber otro luego ahora cuando nosotros los instalemos. Entonces, depende, el registro puede comenzar desde el día, durante la tarde, porque muchas veces uno trata de buscar otro tipo de patologías que hacen el diagnóstico diferencial, como la narcolepsia. La narcolepsia. ¿Qué es eso, la narcolepsia? La narcolepsia es un diagnóstico diferencial, es una enfermedad que se caracteriza por accesos de caídas sin pérdida del conocimiento y el paciente tiene también endormecimientos anómalos durante el día, que esto también lo presenta el paciente que tiene apnea obstructiva del sueño y por eso debemos hacer la diferencia. Esto radica la diferencia clínica que cuando hacemos la polisomnografía, en la narcolepsia el paciente no pasa por los estados que le mencioné anteriormente, sino que entra a sueño paradójico directamente. Es una forma irregular de un ciclo de sueño.
Doctor, hay 3 preguntas que nos hace aquí en las redes sociales. Una es que si es verdad que la lechuga que es buena para el sueño. Y a propósito, una vez ahí, Quinito dice en una de sus composiciones que el tamarindo da sueño. El tamarindo da sueño. El tamarindo da sueño. Y otra de las preguntas es que ¿por qué yo sudo tanto cuando duermo? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, hay diferentes mitos. Lo de la lechuga y Pero no hay nadie científico que la lechuga... Actualmente no lo conozco. Pero la gente que lo recomienda, doctor, de que para los niños. Que come lechuga de noche, dale lechuga. Eso depende de la idiosincrasia de cada ser humano. Si le hace efecto a una persona, lo puede utilizar. Sí. Al igual que el jugo de tamarindo. Y el test de pasiflora y valeriana. También, muy conocido, por ejemplo. Exactamente. En cuanto a la segunda pregunta, que la persona dice que suda durante la noche, eso puede ser por múltiples causas. Habría que ver a qué temperatura ella duerme, o si es un varón, a qué temperatura duerme en la habitación. Es lo primero a investigar, porque debemos conocer el ambiente. Y luego entraríamos a otro tipo de patologías, porque la apnea del sueño también provoca sudoración en la noche. Pero si hacemos también un trastorno de ritmo cardíaco durante la noche, como una taquicardia durante la noche, podemos tener también sudoración. Sí. Okay. Doctor, bueno, nosotros necesitamos otro programa para traer al doctor Rubén Blanco Díaz, ya está invitado. Hablar de todos estos trastornos, porque hay muchas preguntas que se nos quedan. Doctor, ¿dónde está ubicado? Usted llegó recientemente de Francia, ¿ya se ubicó? ¿Dónde están sus servicios profesionales? Sí, llegamos recientemente de Francia. Actualmente estamos en negociaciones para ubicarnos aquí, en Santiago y en Santo Domingo probablemente. Pero por el momento, si un paciente quiere contactarnos, puedes encontrarnos en la clínica Sediclin. En Sediclin. Se encuentra en Las Carreras. Calle Cuba, esquina de Las Carreras. Perfecto. Bien, gracias al doctor Rubén Blanco Díaz por estar con nosotros hablando acerca de este interesante tema de lo que es el síndrome de apnea de sueño. A ustedes, amigos, gracias por la atención disipada. El próximo domingo tendremos un programa con un contenido igual o mejor para cada uno de ustedes. Feliz resto de la noche. 1000 bendiciones. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches. Somos el Canal de Santiago. Telecontacto, Canal 57. Para pasar mi vejez. Muy buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos como cada domingo en su programa Acción Cooperativa TV y más la voz de los cooperativistas y de usted que está a lo mejor en su planificación para ser un buen cooperativista.